Bienvenido, César Navarro. Gracias por estar acá nuevamente. Claudia, buen día. Gracias por la invitación. Parlamentario, ministro de Minería mucho tiempo. Lo hemos invitado nuevamente, César, porque hemos recordado que ha accedido. Esto ya estaba agarrando polvo. Terrorismo separatista en Bolivia. Este es el informe conclusivo de la investigación de los hechos y atentados acaecidos en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Es de la Comisión Especial Multipartidaria de la Cámara de Diputados. Yo en días pasados le había recordado este informe que tiene varias manos. Estamos con Edmundo Novillo, cuando era presidente de la Cámara de Diputados. Desempolvemos estos cargos. Y los miembros de la Comisión Especial Multipartidaria, presidente Félix César Navarro Miranda, aquí presente, y además estaban Bernardo Montenegro, René Martínez, Gustavo Torrico, Pablo Petrinovic, Heriberto Lázaro Barcaya, Pablo Vanegas, Marisol Magdalena Abán, Peter Maldonado, de Unidad Nacional, del MAS, realmente del MNR. Aquí estaban los distintos miembros con este informe. ¿Por qué hay que volver, César? Porque hemos registrado en estas últimas noticias nuevamente este caso por denuncias por violación a los derechos humanos, y ya que lo tomamos, vamos a tomar el caso entero. César, me gustaría que refresquemos, y a los jóvenes, a los que recién han votado, a los jóvenes que tienen 14, 15, que no saben o no recuerdan o no tienen el dato de esto, ¿de qué estamos hablando? Claudia, cuando se produjo los actos, el 16 de abril de 2009, en la madrugada, en la ciudad de Santa Cruz, prácticamente el país estaba ya saliendo de un momento altamente crítico, altamente crítico. No olvidemos que la media luna, entre Beni, Pando, Santa Cruz y Tarija, decidieron impedir la aprobación de la Constitución Política del Estado, impulsando de manera inconstitucional referéndums y anticonstitucionales, que son referéndums sobre estatutos autonómicos. Departamentales, ¿no? Exacto, entre el 4 de mayo y el 1 de junio, ¿no? El segundo elemento es que después del referéndum ratificatorio al presidente y vicepresidente del 10 de agosto del 2008. ¿Con qué porcentaje? Con el 67%, ¿no? Se reúnen en la ciudad de Tarija los 4 prefectos de los 4 departamentos, Mario Cosío, Rubén Costas, Ernesto Suárez y Leopoldo Fernández, y ellos deciden desconocer el resultado del referéndum, convocan al desacato civil, al bloqueo de caminos, y en algunos casos hay la voladura de ductos, es decir, se ingresó un proceso de desconocer la autoridad legalmente constituida. Y paralelamente con Estamos en el 2008. 2008, y paralelamente con los referéndums autonómicos estaban planteando prácticamente bloquear y anular la Asamblea Constituyente con la aprobación del texto constitucional, y en los hechos desconocer a la autoridad legalmente constituida, presidente y vicepresidente, ¿no? Se produce este proceso, y no olvidemos que ¿Eran los tiempos en los que Evo Morales, entonces presidente, no lograba aterrizar en Santa Cruz? No solo Evo, sino que la presidenta Cristina Kirchner vino acá a Bolivia para una actividad diplomática, y no le dejaron aterrizar en Tarija. Tomaron Tarija, e incluso a funcionarios del Banco de Desarrollo Productivo de Venezuela los detuvieron y los secuestraron en el departamento de Beni. Eran niveles de alto nivel de violencia y peligrosidad. Y entonces, autoridades del MAS, representantes del MAS, hablaban de un golpe de Estado. ¿Se acuerda, César? Eso fue en septiembre del 2008, después que nosotros logramos prácticamente bloquear o desbloquear, todo ese bloqueo de caminos, principalmente entre Santa Cruz y Tarija, y la voladora de ductos, y volvimos a tomar el control departamental. Los compañeros de la Federación de Campesinos de Pando deciden concentrarse en Volpebra, y ahí deciden tener una concentración el 14 de septiembre del 2008 en Cobija. Entonces se trasladan desde varios municipios rumbo a Cobija, y la madrugada del 11 de septiembre prácticamente el prefecto Leopoldo Fernández
con grupos civiles armados, que son casi parapoliciales o paramilitares, deciden intervenir la movilización de campesinos, de mujeres y estudiantes, una represión, y mueren alrededor de 16 personas, entre hombres, mujeres y niños, ¿no? Y muchos algunos de en el agua, ¿no? Algunos en el agua, en el río Tawamano. ¿Qué fechita, César, por lo que sucede en Estados Unidos, por lo que sucede en Chile también, un 11 de septiembre, con el golpe en Estados Unidos, con ese acto terrorista inolvidable, y nosotros en nuestro propio contexto también pagamos con muerte este 11 de septiembre, ¿no? Fue muy dramático, es decir, asistíamos a ese momento y simultáneamente en Santa Cruz y en Tarija, algo de Beni, decidieron tomar de manera violenta las instituciones públicas. Tomaron la ABC, INRA, impuestos, oficinas de yacimientos. Y no solo que lo tomaron, sino que violentaron las chapas, ingresaron y destruyeron y secuestraron y robaron infraestructura, computadoras, escritorios. Fue un acto de pillaje y vandolismo, es decir, vivían su momento crítico entre agosto, septiembre y octubre, y es en esa fecha que en el mes de octubre llega a nuestro país Eduardo Rocha Flores. Pero no llega porque él viene, sino llega porque lo traen, que es importante esta diferenciación sustantiva de los términos. No viene, lo traen. Y es prácticamente cuando conformamos la comisión multipartidaria. Ya se ha logrado. Ahora, ese es un tema importante esclarecer, porque cuando conformamos la comisión multipartidaria, conformada alrededor del 20 de abril del 2009, tenemos acceso a una publicación de una entrevista que hizo el periodista András Kepes, un periodista húngaro, es además periodista y escritor. Y le hizo esta entrevista el 8 de septiembre del 2008 a Eduardo Rocha Flores. Y Eduardo Rocha le autoriza la publicación de la entrevista siempre y cuando él fallezca. Y esto confiesa públicamente el periodista Kepes. Y esta entrevista se publica en La Razón, se publica Y de hecho, César, quiero recordar, la retomamos porque Rubén Atahuichi recogió de nuestra hemeroteca esta entrevista y la volvimos a publicar la semana pasada. Si les da tiempo a mis compañeros de retomar esta entrevista, pero subrayamos... Pero además se publicó en la agencia de noticias Fides, ¿no? Se publicó en ATV y se publicaron básicamente casi en todos los medios a nivel nacional. Entonces, por lo tanto, fue una entrevista altamente divulgada. Y ahí pudimos nosotros establecer, en función a lo que dice Eduardo Rocha Flores, que a él lo contactaron hace algún tiempo, no dice cuándo, lo contactaron desde Santa Cruz, su tierra de origen natal, porque Eduardo Rocha es boliviano-húngaro. Su padre es húngaro, su madre es boliviana, pues Eduardo Rocha Flores tiene doble nacionalidad, ¿no? Yuri nos dice que Che Guevarista en un inicio y luego del Opus Dei. Bueno, en su inicio de juventud fue militante del Partido Comunista Húngaro, ¿no? Y incluso tuvo algún nivel de denunciamiento con un terrorista vinculado a cierta corriente comunista, como el Chacal. Tuvo un nivel de vínculo. Luego, él mismo lo confiesa y además está en su propio blog y en sus antecedentes. Él fue periodista de la BBC, fue corresponsal en España, pero paralelamente le dice él al periodista András Kepes que él fue convocado de su tierra natal, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para defender la posible agresión que está sufriendo el pueblo cruceño por el gobierno de Evo Morales, ¿no es cierto? Pero además él afirma en esa entrevista que él venía a defender la provincia de Santa Cruz y también, si es posible, luchar por la independencia ante tanta agresión, porque los cruceños sentían que se estaban robando la riqueza para llevar a los indígenas collas del occidente. Esta es la percepción que tiene Eduardo Rocha, pero además la experiencia que tiene Eduardo Rocha, nosotros logramos verificar la documentación y nosotros logramos acceder a un informe de la misión permanente de la República Federativa de Yugoslavia ante la Oficina de las Naciones Unidas. En esa documentación, esta misión permanente logra denunciar que Eduardo Rocha Flores participó en la Guerra de los Balcanes, estuvo del lado de Croacia, pero no estuvo enlistado en el ejército de Croacia,
sino que él organizó un grupo de mercenarios, un grupo de paramilitares, denominada Brigada Internacional. Esta Brigada Internacional estuvo conformada por ciudadanos de varios países del mundo y un grupo de esta envergadura que está conformada por mercenarios porque son soldados a sueldo, sino son soldados sin bandera a sueldo. Voy a detenerme, César, en algunas imágenes que quisiera compartir con nuestros amigos y amigas de este mismo informe. ¿Por qué vuelvo a esto? Porque he visto y escuchado en otros medios de comunicación la versión de que se les había plantado armas después de haberlos asesinado. Y aquí tengo esta fotografía, que está bien, es una fotografía, y voy a mostrar un par más. Esa es la fotografía en el stand de Cotas, por si acaso. Aquí hay otras de Dayer Michael Martin, ahí está. Esta es otra fotografía. César, si tiene usted datos que conoce mejor estas imágenes, mi consulta es, y aquí les muestro más imágenes, mi consulta es, ¿de dónde obtienen ustedes estas imágenes? La garantía de la originalidad de estas fotografías y qué demuestran finalmente. Bueno, como te manifestaba, esta denuncia que hace la misión permanente ante las Naciones Unidas de que Eduardo Rocha Flores organizó un grupo de paramilitares que es la Brigada Internacional. Con esta Brigada Internacional participa en la Guerra de los Balcanes y esta brigada de paramilitares o de mercenarios es denunciada por asesinato, por violación de derechos humanos, violación de hombres y mujeres y niños, asesinatos de mujeres y niños serbios, no croatas, serbios, ¿no? Y por ello, este rol que juega esta misión internacional o esta brigada internacional... ¿De qué año estamos hablando? Eso estamos hablando en la década del 90, Pero además, producto de estas acciones y este liderazgo que tiene Rosa en esta brigada internacional, él tiene el grado de coronel, es reconocido como coronel en el ejército croata y tiene también la nacionalidad croata. Entonces, por lo tanto, él es un boliviano húngaro-croata. Entonces, la experiencia militar que tiene Eduardo Rocha Flores es la guerra de los Balcanes, y la guerra de los Balcanes tiene su participación organizando un grupo de mercenarios, y la guerra de los Balcanes termina en la ruptura territorial de la ex Yugoslavia. Entonces, este es el primer elemento. ¿Esto está incluido en este informe? Está en el informe. El segundo elemento, Claudia, cuando dije los trajeron y no vinieron, él dice: yo llegaré a Brasil y de Brasil me trasladaré de manera clandestina a Bolivia. Dice: ¿entrarás como Eduardo Rocha?, le pregunta el periodista Kepes. No, yo creo que sabrán quién soy. Dice: no. Y por eso que nosotros logramos establecer, en función de la información que nos proporcionan los hoteles, porque los hoteles que se hospeda, él utiliza el nombre de Germán Roca Aguilera, Jorge Hurtado Flores, Luis Tamadundoa, es decir, utiliza diferentes nombres. En distintos hoteles. Estaba en el Hotel Bugambillas, luego en el Hotel Las Américas. Estuvo 2 veces en el Hotel Las Américas, no una sola vez, ¿no? La primera vez estuvo y con el nombre de Germán Roca. La segunda estuvo como Eduardo Rocha Flores. O sea, es importante manejar este elemento. Pero ¿qué es lo que nosotros logramos identificar cuando nos trasladamos a Santa Cruz a tomar las declaraciones de los gerentes de los diferentes hoteles y también a solicitar la información? Como legisladores. Como legisladores, con los 9 parlamentarios, ¿no? Que, reitero, son del MAS, del MNR, de Unidad Nacional. Y de Podemos. Y de Podemos. Nos trasladamos a la Brigada Parlamentaria de Santa Cruz y prácticamente no nos dejaron desarrollar nuestro trabajo investigativo en la Brigada Parlamentaria porque nos tomaron violentamente, parlamentarios apoyados por varias personas, las oficinas de la Brigada Parlamentaria. Es decir, hubo niveles de agresión muy fuerte. No nos dejaban tomar las declaraciones a las diferentes personas convocadas y tuvimos que trasladarnos a las dependencias de la policía para cumplir nuestro trabajo de investigación, recibiendo las declaraciones de las diferentes personas, es decir, no nos permitían la investigación. Entonces, en ese hecho, cuando convocamos a las autoridades administrativas del Hotel Bugambillas, del Hotel Las Américas, del Hotel Asturias, del Hotel Santa Cruz, donde estuvieron hospedados... Son por lo menos 4 hoteles. Sí,
que no son todos los lugares donde estuvieron hospedados. Por ejemplo, no se tiene la certeza desde la llegada de noviembre hasta los primeros días de diciembre dónde estuvo hospedado Michael Daiwer, por ejemplo. No se tiene la certeza. Pero, ¿qué es lo que logramos establecer en la investigación, Claudia? Que, primero, hubo personas vinculadas a la cooperativa de teléfonos de Santa Cruz, que fueron los que cancelaron el hospedaje en el Hotel Bugambilias. En el Hotel Asturias. ¿Hay certeza de esto, César? Ahora, no solo lo que nos presentaron el gerente administrativo y el propietario es la copia de la factura. Es decir, se hizo la reserva, se canceló y salió el nombre de la factura y además está el número de la factura. Nosotros tuvimos acceso a la copia de la factura que nos presentó el gerente para ver por qué días, cuánto y quiénes fueron los que se hospedaron. Entonces, por lo tanto, nosotros accedimos a la copia original de la factura porque nos entregaron esa copia los propietarios de los hoteles. Entonces, por lo tanto, hubo personas vinculadas a la cooperativa de teléfonos e iba ¿A nombre de la cooperativa estaba la No, factura? a nombre personal. ¿Y esta persona? Es el señor Hurtado. Está plenamente documentada y detallada este hecho. Pero además un otro elemento importante que debemos reflejar. Nosotros pedimos una información a las diferentes líneas aéreas que llegan a nuestro país que nos puedan certificar si vinieron por esta línea tales personas y quién canceló el pasaje. Y quien nos informa es Aerosur, ¿no? Y nos dice que el señor Melgar es el que compra varios pasajes, no de Eduardo Rocha, de Mario Tadic, de Loa Toazo y los otros miembros, por un monto de cerca de $1,600 cada uno de los pasajes, la ruta Madrid-Santa Cruz. ¿En dónde compra los pasajes? En la agencia de Aerosur, en la avenida Irala, en Santa Cruz, ¿no? También nos presentan prácticamente las facturas de la venta de esos pasajes. Por eso nosotros afirmamos con mucha claridad y en base a la documentación obtenida que no vinieron a Santa Cruz, los trajeron a Santa Cruz. Los datos están ahí, que es parte de este informe, ¿verdad? La página, por favor. Estos son los datos de los hoteles. Esto es de los hoteles. De los hoteles, esto es de los hoteles. No, estos son hoteles. Si tú ves, ahí están los nombres de los hoteles. Si me silban la página, yo también lo encuentro en mi ejemplar. Entonces, por lo tanto, como tú verás, Claudio, y como verán todos, nosotros tenemos esta información a partir de la documentación que nos presentan las autoridades administrativas y propietarias de estos importantes hoteles. Tú mostraste al principio una foto de Eduardo Rocha y él está prácticamente en el stand de cotas. Nos dijeron a nosotros que la policía puso las armas, montó y mintió sobre el stand de cotas, ¿no? Nos trasladamos al stand de cotas nosotros y ahí pudimos verificar, evidentemente, que ya habían recolectado las armas y había un listado de lo que armas largas, armas cortas, explosivos, etc. Y eso fue en el mes de abril. No te olvides que la FEXPO es una infraestructura muy grande, es prácticamente una ciudadela y tiene sus niveles de actividad completa entre los meses de agosto, septiembre, octubre, principalmente en el mes de septiembre. Entonces, por lo tanto, los meses de marzo, abril, mayo no tiene actividad completa, sino simplemente algunas actividades culturales masivas, ¿no? Entonces, nosotros nos trasladamos al stand, verificamos. Y ahí nosotros logramos obtener una pequeña boleta, ¿no? Una pequeña boleta, es decir, Eduardo Rocha pidió que haya internet. Entonces se pidió a Cotas, ¿no? A Cotes de Santa Cruz, que pueda instalar internet en el stand de Cotas en Santa Cruz. Entonces fue el técnico, hizo la instalación del internet. Y como cualquier técnico sacó su boleta o su estuche, y ahí tenía que firmar como constancia de que cumplió con la misión de instalar. Y prácticamente Eduardo Rocha le firma el comprobante de la instalación, pero no le firma como Rosa, le firma con otro nombre, le firma con el nombre, si mal no recuerdo, de Germán Roca o de Jorge Hurtado. Que es uno de los nombres con los que se aloja en un hotel. Entonces, por lo tanto, a partir de esta certificación o de esta firma, en el talonario que tiene el trabajador, se logra establecer que hubo
que estaba la presencia de Eduardo Rosa. Ahora vino una de las autoridades de la cooperativa y nos dijo que en ningún momento la cooperativa ni el directorio autorizó el funcionamiento o la utilización de la infraestructura, y paralelamente tampoco se logró encontrar la solicitud de instalación de Internet en el stand de cotas en los registros de la cooperativa en Santa Cruz. Entonces, por lo tanto, ¿Pero lo que qué hacían existió con este documento? Entonces, lo que existió fue el tráfico de influencias de uno de los miembros del directorio que pidió que se haga la instalación sin que exista la solicitud de manera expresa. Entonces, logramos identificar muchos... Una instalación por debajo de hubo la ruta ordinaria. Claro, o sea, no hubo la solicitud ordinaria, que es la solicitud de manera expresa, sino que alguien internamente instruyó que vaya a instalar, fue el técnico, cumplió con la instrucción, instaló y le dijo, me lo firme el talonario, y le firmó el talonario. Entonces, por lo tanto, esos documentos te demuestran el nivel de utilización de esta infraestructura con autorización de algún miembro. Y paralelamente, esas son las fotos del campo ferial. Exacto, y paralelamente estos hechos son lo que te describen cómo ellos se desplazaron al interior de Santa Cruz de la Sierra. Estuvo con nosotros hace algunos días Raúl García Linera, que también ha hecho un seguimiento, nos hemos sentado en este estudio con este mismo informe, y entre las cosas que dijo Raúl es que hay, por un lado, mapas que están acá, ¿no es cierto?, de los planes que se tenían de resistencia y de creación de campos independientes, de territorios independientes, para confirmar, por un lado. Y, por otro lado, estas denuncias, César, de violación a los derechos humanos, como dice el propio Yuri Torres, no podemos, en base a esta información, agarrarnos a tiros y que la policía incurra en ejecuciones extrajudiciales. Segundo punto. Tercer punto que ha puesto también sobre la mesa Raúl, y es la demora de la justicia. Con todos estos elementos, con un equipo, con una comisión especial multipartidaria, donde hay masistas, podemistas, militantes de Unidad Nacional, MNRistas, hay un equipo multipartidario con todos los plumajes entonces de la Asamblea Legislativa, llegan a este informe con datos que están bien organizados, claros. Se dará cuenta usted si accede a este informe. ¿Por qué no se ha llegado a una determinación final de la justicia? Y dos, por supuesto, estas denuncias no de cualquierita. Esto pone en medio de esta escena a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, y estos otros planes. Hago una triple pregunta a César. Mira, primero que este informe, y hay que decirlo con mucha claridad, no firmaron los miembros de la oposición. No firmó Podemos, no firmó el MNR, no firmó, si mal no recuerdo, Unidad Nacional. ¿No? Peter Maldonado. Sí, creo que no firmó Peter, no recuerdo bien, pero no firmó el MNR, no firmó Podemos. ¿Por qué? Bueno, ellos tenían, entre comillas, sus observaciones y presentaron un informe de minorías, pero cada uno de los miembros de la comisión prácticamente accedió a toda la información, y con todos los miembros de la comisión nos desplazamos para tomar las entrevistas a muchas personas. Sí actuaron en equipo para... Claro. Por ejemplo, acá en el penal de San Pedro lo entrevistamos a Toazo y lo entrevistamos también a Mario Tadic, ¿no? Y ahí le preguntábamos a Mario Tadic si él andaba armado. Él dijo, no, yo nunca andé armado, dice. Después que terminó la guerra, prácticamente yo tenía problemas psicológicos, dijo, estaba en un tratamiento, no usaba armas. Pero él dice dos cosas importantes. Él dice, los que sí andaban armados era Eduardo y Michael, dice. Michael Dewar. ¿Toazo? Él dice así, de manera tajante, los que sí andaban armados era Eduardo y Michael, dice. Punto. Eduardo, Michael Dewar, que es el irlandés, ¿no? Él lo dice así, lo afirma. Y uno de los diputados de oposición le dice, ¿y usted por qué no se fue? Le dice.
Perdón, César, ¿tenían grabación o hay algún registro? Hemos presentado alrededor de unos 50 CDs. Todos los CDs hemos entregado a la Cámara de Diputados, al presidente Edmundo Novillo, para que el presidente Novillo derive toda la documentación y toda la información al fiscal Marcelo Sosa. Sí, hemos presentado 3 cajas de documentación plenamente documentada, sistematizada, y eso ha sido presentada primero al Pleno de la Cámara de Diputados para que la Cámara de Diputados conozca y considere. Luego de la aprobación del informe, nosotros hemos entregado todo el documento a la Cámara de Diputados y entiendo que el presidente Novillo en su momento derivó toda la documentación y la información al ministro Marcelo Sosa porque él estaba llevando adelante todo el proceso investigativo, ¿no? Pero lo que te quería manifestar es que en esas declaraciones que tú me consultabas, en esas grabaciones, está otra afirmación. Le dice el diputado, ¿y usted por qué no se fue? Le dice a Tadej. Es que no tenía el pasaporte, le dice. ¿Y quién tenía el pasaporte? Y él dice, Eduardo. ¿Y por qué no le pidió? Le dice. Y él le responde, es que Eduardo me dijo que era más barato gastar en una bala que un pasaje de vuelta de Santa Cruz a Madrid. Y eso está grabado. Exactamente. Entonces, estos elementos te demuestran cómo actuaba y cómo articulaba el equipo y cómo se desplazaba internamente. Ya no es un tema ajeno. Y lo que dice Raúl sobre todo el mapeo que logramos identificar, eso se identificó en la computadora de Eduardo Rocha Flores. En la computadora de Eduardo Rocha se estableció anillos donde tiene que intervenir, pero paralelamente, qué tipo de equipos tienen que conformar, cómo tienen que estar preparados militarmente, qué tipo de armamento tiene que disponer y cuáles deberían de ser los perímetros de acción inmediata. En el plan 3000, en Villa 1 de Mayo, en Los Lotes, en La Ramada, en Abasto y en kilómetro 6. Esto es, entonces, corroboramos con la información de Raúl García Linera, esta información que estaba en la computadora, en el ordenador de Eduardo Rosa. Exactamente. ¿Verdad? Que también se grabó en 1 tera y se entregó absolutamente esa información al señor fiscal. Es decir, el fiscal disponía de todo el material para tomar las acciones jurídicas a su alcance que la norma le permita y empezar a actuar de manera inmediata, pero vimos que el viraje fue radicalmente diferente. Si está toda esta información, si se ha hecho un trabajo de investigación, insisto, con esta comisión especial multipartidaria de la Cámara de Diputados, con representantes del MAS, de Unidad Nacional, de Podemos, del MNR, aunque no todos hayan firmado, sí todos tuvieron acceso a estos datos que finalmente no tienen por qué tener una misma interpretación, no son jueces, eran en ese momento legisladores, y ustedes remiten todo esto a la justicia. ¿Por qué hasta hoy no tenemos una verdad sobre esto? Esa es la pregunta que siempre nos hicimos nosotros, porque prácticamente con el tipo de documentación respaldatoria del informe, porque no es un informe de unas cuantas hojas y punto. Nosotros presentamos 3 cajones, estos 3 cajones que son los cajones de papel de 500 hojas que nos venden. Son 3 cajas de esa envergadura que hemos presentado y uno de la oposición decía prácticamente con tanta documentación que respalda el informe, este proceso podía terminar mediados del 2010. Esta fue la opinión cuando nosotros presentamos en diciembre del 2009 la información. Y esta fue la opinión de algunos parlamentarios, 2 de ellos, uno de ellos que ya falleció, que nos dijo este hecho, es decir, no era un tema menor, ¿no? Por el tipo de información que nosotros habíamos presentado y prácticamente ninguno de los respaldos que nosotros presentamos podía ser descalificado, desvalorado, porque prácticamente estaba respaldada, primero, porque eran copias de las facturas originales que habían presentado los propietarios del hotel o
las copias de las facturas de la agencia de viajes de Aerosur en la avenida Irala en Santa Cruz. Entonces, por lo tanto, esa sola información establecía quiénes pagaron los pasajes, quiénes pagaron el hospedaje, pero a esas personas que pagaron el hospedaje y pagaron los pasajes de vuelo, nunca los logramos entrevistar, nunca. Es decir, cuando nosotros arribamos a Santa Cruz de la Sierra, las personas que estaban implicadas e involucradas en el pago de pasajes, en el pago de estadía, prácticamente abandonaron el país. Nunca tuvimos la declaración de ellos, nunca. Se habla hoy de estas denuncias de ejecuciones extrajudiciales, de violación a los derechos humanos, de excesos de la policía. ¿Cuál es la posición de César? Bueno, yo creo que la CIDH no hizo una valoración correcta de lo que sucedió la madrugada del 16 de abril en el Hotel Las Américas. Porque ellos hablan y dicen que ha habido una ejecución extrajudicial y toman como referencia la declaración de Mario Tadic. Él dice, nos detienen, nos sacan a la fuerza del Hotel Las Américas, nos llevan al aeropuerto, él supone que es el Trompillo, y ahí ve a cerca de unos 5 o 6 metros a una persona con un tatuaje que tenía el mismo tatuaje de Michael Dewar, dice. Entonces nos suben al avión, a Toazo y a Tadic, prácticamente encapuchados, y escuchan disparos de arma. Y Tadic supone que lo asesinan las fuerzas de la policía, o equipos de la policía, al señor Michael Dewar, el irlandés Michael Dewar. Entonces, la comisión, la CIDH, pone como elemento y el asesinato extrajudicial este hecho, ¿no? Y nosotros en la comisión presentamos en el informe y nos basamos en la declaración del propietario del Hotel Las Américas. Él dice, el acto se produjo a las 4 de la mañana, me llamaron inmediatamente y yo llegué 1 hora después al Hotel Las Américas, dice él, ¿no? Está en la grabación, todo lo que él manifiesta, y pedí subir al 4º piso para ver qué es lo que ha sucedido. Accedieron a que yo pueda subir, dice. El propietario del Hotel Las Américas sube al 4º piso y ahí verifica prácticamente lo que ha sucedido con las 5 habitaciones, porque son 5 habitaciones. La primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. En la primera está Dewar, Rosa, en la segunda Dewar, en la tercera Maggiorazzi, en la cuarta Tadic y en la quinta Toazo. Y ve en la primera, en la segunda y en la tercera habitación, la puerta prácticamente están destrozadas, derrumbadas, ve impactos de bala, de huecos en la pared y ve los 3 cuerpos ensangrentados tirados en el piso. Es decir, quien confirma la presencia de los cuerpos en el Hotel Las Américas es el propietario del Hotel Las Américas. Él nos expresa eso. Entonces, como verás, esta afirmación es un elemento altamente importante que desvirtúa de manera sustantiva las afirmaciones del señor Tadic. Las afirmaciones del señor Tadic. ¿Y sobre las denuncias de tortura a los sobrevivientes? Ahora, esos temas son post-16, que tiene que ver con el traslado de Santa Cruz a La Paz, con el tipo de trato que les brindaron a los detenidos acá en La Paz y el tipo de trato que también les dieron a los diferentes detenidos en Santa Cruz y acá en La Paz. Este es un tema de otro tipo de investigación. Nosotros no verificamos esos elementos, lo que nosotros nos dedicamos fundamentalmente fue a investigar quiénes eran las personas que vinieron o llegaron a nuestro país, quiénes fueron los que les crearon las condiciones para llegar al país y cuál era el tipo de desplazamiento que estaban desarrollando. Entonces, por lo tanto, creo que es importante separar los hechos, y ese separar los hechos significa que los que llegaron al país no vinieron por voluntad propia, sino los trajeron porque hubo personas que contrataron o pagaron para que lleguen, y es importante que también que la justicia debería de investigar los antecedentes de las personas, cómo llegaron estas personas, porque hoy es el momento de que se pueda indagar y se pueda convocar a las personas que cancelaron el hospedaje del hotel, a la persona que canceló los pasajes, cuál fue la motivación y cuál fue el origen de los fondos para que ellos cancelen el pasaje y cancelen también el hospedaje. La ultimita, ¿hay alguna motivación política detrás del resurgimiento de este caso? Yo creo que no es un tema inocente, además por el momento que se presenta, y por los discursos que se van enarbolando, ¿no?
Creo que, te dije como al principio, la coyuntura que estábamos viviendo el 2008 y el 2009 era muy, muy dramática, muy dura, ¿no? No te olvides que el 9 de septiembre el presidente Evo anuncia la expulsión del embajador de los Estados Unidos de nuestro país. Philip Goldberg. Exactamente, y el embajador Goldberg prácticamente estaba participando en todas las reuniones de todos los prefectos de la media luna y de la derecha en nuestro país. No era ni nada oscuro, ni nada oculto, sino era demasiado público la forma como articulaba, cómo estaba articulando el señor Goldberg con las diferentes fracciones de derecha en nuestro país. Eso no es mentira. Eso no es mentira. Entonces, por lo tanto, vivíamos un momento altamente crítico, altamente dramático, y estaba en juego la unidad territorial de nuestro país, estaba en juego la institucionalidad democrática, pero también estaba en juego la continuidad o no de la Asamblea Constituyente. Es decir, vivíamos un momento altamente decisivo para la historia política de nuestro país. ¿Cuándo no vivimos un momento altamente decisivo para la historia política de nuestro país? Gracias, César Navarro, por esta entrevista.